¿Qué es eso? Hágalo, repito.
Perdón. Mañana Has buscado la paz y divino solaz, y deseas que crezca tu fe, pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual la ofrenda a tu rey. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor, solo así tú tendrás tu descanso y solaz, y sus ricas delicias de amor, para andar con Jesús y gozar de su luz, y vivir libre de la maldad. Lleva pronto al altar para sacrificar lo que tengas a su altar.
puesto en el santo altar de tu Dios. Te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás tu descanso y solaz, y sus ricas delicias de amor no podremos saber, ni por gracia tener la dulzura de su bendición, de colmarnos de amor del bendito Señor, sin rendirnos en consagración. Te has puesto en el santo altar de tu Dios. Te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás tu descanso y solaz, y sus ricas delicias de amor. Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual las ondas del mar, y verás lo que es el sentarte a sus pies, cuando traigas tu todo al altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios. Te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás tu descanso y solaz, y sus ricas delicias de amor. Muy buenas noches, amados hermanos. Deseo que el Señor los bendiga. Espero que puedan escucharme, hermanos y amigos. Tengan todos muy buenas noches. Creo que ya se escucha. Primeramente le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar delante de su presencia una noche más. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha permitido realizar, por algunas cosas que a veces son difíciles del diario vivir, pero con el poder de Dios estamos en pie y reconocemos que sin Él, hermanos y amigos, no somos nadie en esta vida. Es bien importante reconocer la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios con nosotros todos los días, porque solamente haciendo eso estamos bien, sabiendo que Él está con nosotros. Él prometió en su palabra estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra del Señor dice que, Dios le dijo a un hombre llamado Josué: solamente cuídate de hacer y poner por obra todo lo que yo te he dicho a través de este libro.
y todo lo que emprendas te saldrá bien. El apóstol Pablo dice también que a los que son llamados conforme al propósito de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, por más difícil que a veces los días son, sabemos que hay un plan de Dios magnífico detrás de cada situación y todas las cosas nos ayudan a bien. Les mandamos un saludo en el nombre de Jesucristo a todos nuestros hermanos que nos escuchen en Estados Unidos, en México y en Centroamérica y hasta donde podamos llegar a través de este medio. También gracias a los hermanos ministradores de este grupo, de este equipo, por permitirnos hacernos partícipes de este equipo y siempre y cuando que el propósito sea transmitir el plan bendito y maravilloso de nuestro Dios a través de su palabra. Vamos a ir a Dios a una pequeña oración para que Dios dirija nuestros pensamientos, para que Él pueda hablarnos a través de su palabra y que el Espíritu Santo pueda dirigirnos. Padre, agradecemos este momento que nos regalas para estar en comunicación a través de este medio, en poder transmitir tu palabra. Sabemos, bendito Dios, que tu palabra ha sido inspirada y es útil para corregir, para instruir, para convencer, a fin de que el hombre que teme tu palabra sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Bendice, Padre, todos los corazones que están pendientes a través de este medio, que tú puedas bendecirlos, que tu palabra pueda hablarles, que tu palabra escrita pueda resonar a través de estas voces que se escuchan a través de esta radio. Te pido, Padre, que tú estés con ellos, con sus familias también. Te damos gracias por la iglesia, porque es una iglesia que está en todo el mundo y es importante que todos los cristianos que habitamos en este mundo estemos unidos, porque en la unidad está la fuerza y cuando estamos unidos demostramos que nos amamos los unos a los otros. Bendice, Padre, tu palabra y que tu palabra pueda ser impartida en esta noche bajo tu autoridad, que tú seas el ministro y que el Espíritu Santo esté con nosotros dirigiéndonos todos nuestros pensamientos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a meditar en una pequeña porción de la palabra del Señor. Amigos también que puedan escucharnos a través de este medio. Tal vez usted en algún momento ha escuchado que existe un Dios todopoderoso que crió los cielos y la tierra. Tal vez usted sabe que Jesucristo vino hace más de 2000 años, se manifestó como hombre y caminó sobre esta tierra con todas nuestras debilidades, pero la palabra dice que no pecó. Fue crucificado en la cruz para que todos nosotros pudiéramos tener una nueva oportunidad de ser perdonados, de ser lavados y de aspirar a tener una conciencia limpia ante la presencia de Dios, porque la palabra dice que todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, pero ahora hemos sido redimidos nuevamente y gratuitamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tal vez usted ha escuchado, querido amigo, acerca de este Señor Jesucristo que vino y anduvo haciendo bienes. Tal vez en su corazón en algún momento ha pasado el deseo de conocerle, ha pasado el deseo de amarle. Déjeme decirle que la única manera de lograrlo es a través de la fe, porque por el oír viene la fe, y el oír es por la palabra de Dios. Y es bien importante que el que se acerque a Dios, dice la palabra, crea
que Dios existe. Para poder descubrir quién es Dios y poder amarlo, necesitamos tener fe. Y para poder adquirir la fe, para poder encontrar la fe, que es un tesoro que está escondido, solamente lo podemos encontrar escudriñando su palabra, investigando su palabra, y su palabra nos muestra a nosotros quién es nuestro Dios, cuál es su magnífico poder y cuál es el plan maravilloso para con cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que Dios es amor y que su amor es para todos, para con todos por igual. Dice la Escritura que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Para Dios no hay bueno ni hay malo, porque todos en algún momento fuimos pecadores. Pero el Señor no hace distinción de personas y Él es bueno para con cada uno de nosotros. Dice la palabra que Cristo a su tiempo murió y padeció por los pecadores para poder llevar muchos hijos a la gloria. Vamos a ver la palabra del Señor y espero que usted, amigo oyente, tenga la Biblia a su alcance. Déjeme decirle que la Biblia es un manual e instrucción en donde usted puede ver los defectos que nosotros a veces por ignorancia tenemos en nuestras vidas y no podemos verla. A veces nosotros creemos que hacemos lo correcto, pero cuando no tenemos una cierta claridad en la palabra de Dios, a veces nos equivocamos por falta de información, por falta de instrucción. Y esta instrucción divina la encontramos en la palabra de Dios, que es el camino no solamente para llevar una vida sobre esta tierra, sino es el camino para poder llegar al Padre. El Señor Jesucristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Es bien interesante que usted, para poder llegar al cielo, tiene que tener un medio. Y ese medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que usted tenga una Biblia a su alcance, para que usted se dé cuenta que Dios le está hablando a través de su palabra y que nosotros solamente somos humildes servidores, humildes portavoces para que la palabra de Dios, nuestro Padre, pueda resonar, pueda escucharse. También, mis amados hermanos en Cristo, les invito a que abramos la Escritura, que es la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Este es el punto de partida, este es el punto base en el cual vamos a meditar unos cuantos minutos. Y dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 5 de esta manera: tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio, y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre, y al presentarse como hombre se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús doblen la rodilla todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. El contexto número 11 termina diciendo que todo lo que Jesucristo realizó e hizo es para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor para honrar a Dios y Padre. Esto es un punto muy importante que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos tenerlo en nuestra mente. Esto es bien importante
que usted, querido amigo, que escucha la palabra de Dios, también tenga en su mente y reconozca que Jesucristo hizo muchas cosas. El libro del Evangelio de Juan dice que hubieron muchas cosas que Jesucristo realizó, las cuales no quedaron escritas, pero las que han quedado escritas han sido reveladas para que nosotros la oigamos, la obedezcamos y para que a través de ella tengamos vida eterna y salvación. Toda la obra de Jesucristo. Jesucristo es un personaje o el personaje que cambió la historia. Jesucristo es también el personaje muy criticado. Hemos visto incluso hasta programas de televisión en donde expresan burla a la persona de Jesucristo, ignorando el ser humano que un día estará ante la presencia de Dios y le dará cuenta, porque dice la Escritura que he aquí que Jesucristo viene en las nubes y todo ojo le verá. Aún aquellos que le traspasaron en la cruz, aquellos que se burlaron de él en la cruz, aquellos que le despreciaron, aquellos que lo abofetaron, estarán de pie delante de él y todos se lamentarán. Por eso es bien importante que nosotros, como iglesia, nosotros predicamos la palabra de Dios no para tener una aprobación delante de los hombres, porque el apóstol Pablo dijo, si agradara a hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. También él dijo, porque me es impuesta necesidad que yo predique el Evangelio. La predicación del Evangelio, desafortunadamente algunos lo han visto diferentes puntos, lo han tomado de diferentes formas. Pero el único propósito del Evangelio es que el Evangelio sea anunciado para que el hombre pueda tener salvación y para que el día en que Jesucristo se manifieste por segunda vez, no habrá excusas, porque todo ojo le verá y por él harán lamentaciones, llorarán. Queremos que ese día para nuestros amigos sea un día de gloria, porque ese día será para nosotros los que hemos depositado nuestra fe en Él, un día de fiesta, un día de bodas, un día glorioso, un día de felicidad, en donde encontraremos el alivio a nuestros dolores, en donde Él enjugará nuestras lágrimas, en donde estaremos para siempre con el Señor en su gloria eterna. Dice la Escritura, la palabra del Señor, en el versículo 5, tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Esta es la versión Dios habla hoy. Pero cuando leemos la Reina Valera, dice, haya entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. También hemos visto la Escritura. Y es bien importante que nosotros como hijos de Dios, es bien importante que la iglesia del Señor entienda cuál es el principal propósito. El principal propósito es que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados. Cuando leemos Efesios capítulo 5 y versículo 1, dice la palabra que debemos de conducirnos como hijos amados, y debemos de caminar así como Jesucristo caminó. ¿Alguna vez, en algún momento usted se ha puesto a pensar cuál es su propósito como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuál es el plan de Dios en la vida de usted? ¿Por qué Él lo llamó? ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué lo aceptó? ¿Y por qué Él lo hizo parte de su cuerpo? Es cierto que dentro de la iglesia hay tan solamente también oidores y también hay ministros de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que es interesante y es importante que todos los hombres de Dios se consideren colaboradores y ministros de los misterios
de Dios, reconociendo así que el varón dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, ocupa un papel muy importante, porque es necesario que los varones ocupen un lugar de mucha responsabilidad dentro de la iglesia del Señor, como cabeza en el ministerio y como cabeza de sus familias. Es bien importante que entendamos cada papel, cada rol al cual Jesucristo nos ha llamado, por el cual Jesucristo nos ha elegido. Pero también debemos de entender que a todos por igual, a todos los creyentes, hijos de Dios, todos hemos recibido la responsabilidad de llevar una vida de virtud y de imitar a alguien. Es decir, lo que la palabra nos está diciendo es que nosotros en nuestra forma de proceder, en nuestra forma de caminar, nuestro caminar debe ser igual al de Cristo Jesús. Por supuesto que existe la idea de muchos creyentes y dicen, pero nadie es perfecto, pero Pablo dice que todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, y eso es verdad. Pero ahora también el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice, haya en ustedes la misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la responsabilidad a desempeñar. Este es el carácter que necesitamos desarrollar. Esa debe ser nuestra forma de pensar. Si nos damos cuenta, la iglesia del primer siglo tenía un caminar, un proceder a la imagen de quien lo crió, el Señor Jesucristo. Y dice que los cristianos de Jerusalén eran de una mente, eran de un corazón y un alma. Tenían todas las cosas en común. La iglesia de Cristo es una de las iglesias, o podríamos decir, es un grupo de creyentes apegados a las Escrituras, un grupo bastante numeroso en todo el mundo. Si como cristianos logramos mantener una unidad, si como creyentes logramos y nos empeñamos en imitar el carácter de Cristo, lograremos esa unidad por la cual Jesucristo oró, el cual usted puede notar en el libro del Evangelio de Juan capítulo 17. Jesucristo hizo una oración en donde Él clamó al Padre para que los que creyeran en Él fuéramos uno, así como Él y el Padre son uno. También vimos la palabra del Señor y la hemos visto en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, y Él dijo, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Debemos de ser realistas. Donde hay división, no está Dios. Donde hay división, no hay amor, porque Dios es amor. Hemos visto también creyentes celosos de una forma equivocada. Y nosotros necesitamos tener cuidado con nuestra forma de pensar, porque la forma de pensar de nosotros debe ser la misma forma de pensar que tuvo Cristo. Si hacemos un pequeño recorrido y vamos un poquito al gran historial de la vida de Cristo, nos damos cuenta del proceder que Él tuvo cuando Él estuvo en esta faz de la tierra. Y lo primero que podemos ver de Jesucristo es que Él anduvo haciendo bienes y sanando a los que estaban oprimidos
por el diablo. Hechos capítulo 10, versículo 34 en adelante. Vemos a Jesús que no hacía distinción de persona, que no medía la categoría ética de los hombres, sino que trataba a todos por igual. Al que necesitaba misericordia, misericordia. Al que necesitaba perdón, perdón. Al que necesitaba amor, amor. Al que necesitaba paciencia, paciencia. Al que necesitaba ayuda, ayuda. Al que necesitaba sanidad, sanidad. Al que necesitaba libertad, libertad. Y los grandes religiosos del tiempo notaron una diferencia en Cristo, y es que Cristo era un personaje dotado de todas las características de Dios. Y la característica que describe al Dios de los cielos, que es creador de todas las cosas, es que Dios es amor. Y dice la palabra, todo aquel que dice que ha visto a Dios, pero no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso es que ese detalle necesitamos entenderlo a la manera de Dios. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que tener una forma de pensar de la misma forma de pensar que tuvo Cristo. Y yo les hago o les invito a una pequeña reflexión, queridos hermanos, especialmente ministros de la palabra de Dios de diferentes países. ¿Tenemos realmente la mente, el pensamiento de Cristo desarrollado en la vida de nosotros? ¿O quien gobierna nuestra mente es alguien diferente? ¿Gobierna Jesucristo nuestra forma de pensar? ¿Gobierna Jesucristo nuestros pensamientos? ¿O algo más es lo que impera en nuestro interior? ¿Es Cristo quien impera en nuestro interior? ¿O es el egoísmo? ¿O es el carnalismo? ¿O es el materialismo? ¿O es el extremismo? ¿O es el legalismo? Porque déjeme decirle que los líderes de aquel tiempo eran personas muy especiales. Y eran tan religiosos que estos hombres veían todo de una forma literal. Y querían verlo todo perfecto ante sus ojos. Pero déjeme decirle que Jesucristo o Dios, la visión de Dios no es ver lo externo del ser humano, sino ver lo interno, el corazón. Dice que a Dios no podemos persuadirle, persuadimos a hombres, pero a Dios no podemos persuadirlo, porque Él conoce lo profundo de nuestros corazones. Por eso es bien interesante que tengamos cuidado, que tengamos precaución con nuestra forma de proceder. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Qué logramos cuando decidimos hacer y realizar algo? ¿Logramos un beneficio para nuestros hermanos? ¿O lo que hacemos es para destrucción los unos para con los otros? La semana pasada estuvimos viendo algo muy fácil de entender. Estuvimos viendo unos ejemplos de cómo Jesucristo lidió con las controversias que el pueblo hebreo tenía, con los problemas prácticamente políticos. Y nos damos cuenta que Jesucristo no formó parte de un partidismo. Jesucristo no se inclinó a darle la razón al ser humano en su propia opinión. Jesucristo fue estable en su forma de enseñar. Y fue el perfecto maestro, de tal manera que no
que no dejaba que el egoísmo se filtrara y comenzara a imperar entre sus oyentes, entre sus discípulos. Y allá usted puede ver en toda la escritura a Jesucristo comiendo en casa de fariseos, a Jesucristo que dice que se juntaba con borrachos. Algunas personas dicen que Jesucristo era un borracho. De ninguna manera. Si usted lo dice de esa forma, si usted, amigo, en algún momento lo ha dicho, déjeme decirle que está cometiendo un grave error. Jesucristo no fue borracho. Jesucristo no hacía distinción de personas porque Él era la gloria de Dios. Y para con Dios todos son pecadores. Y el pecado no es categóricamente por lo que otros hacen menos que otros o por lo que otros hacen más que otros. El pecado ha venido desde el principio. Desde que el ser humano comenzó a pecar, el pecado pasó a todos los hombres y así todos los hombres murieron, dice la palabra. Entonces, por naturaleza, el ser humano viene inclinado a pecar. Pero Jesucristo tuvo el carácter para poder lidiar, para poder sobrellevar sobre sus hombros los afanes, los dolores y los pecados de todos nosotros. ¿Cuál es nuestro proceder? Como parte del cuerpo de Cristo, como imitadores de Él. Primero hemos aprendido que debemos amarnos los unos a los otros. Pero algo que Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 34 al 35, es que Él dice: ámense de la misma manera que yo los he amado. En Efesios capítulo 5 y versículo 21, el apóstol Pablo enseña cómo amarse, cómo los cristianos debían de amar. Y él utiliza el ejemplo para poder dar a conocer el amor y el sacrificio de Cristo por la iglesia, la vida en el matrimonio. Aunque el punto principal no era hablar solamente del matrimonio, sino hablar del amor que Jesucristo tiene por la iglesia, a tal grado que se entregó por ella con la meta, con el propósito, con el fin de presentársela a sí mismo una iglesia pura que no tuviese manchas ni contaminación. El amor, especialmente el amor de Dios, es sacrificial, no es de palabras, no es de letras, es sacrificial. Dios ha demostrado que ama a la humanidad a través de un sacrificio perfecto realizado en la cruz para que nosotros, todos los pecadores, pudiéramos tener perdón a nuestros pecados. El amor que Dios enseña es un amor sacrificial. Por eso Él dice que los creyentes, que los hermanos en el Espíritu, debemos amarnos de la misma manera, la misma categoría, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. El amor, lo hemos dicho, es sacrificial. El Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando el escritor trata de enfatizar o enfatiza la magnitud del amor de Dios por el mundo, Él no dice que de tal manera amó Dios al mundo enviando a un ángel, enviando a uno de los seres vivientes, enviando a un serafín, a un querubín. El escritor dice que tan grande fue el amor de Dios
para la humanidad, que envió lo más valioso que Él tiene, que es su Hijo amado, el cual es el mediador para y creador de todas las cosas, por quien todas las cosas fueron hechas y por quien todas las cosas subsisten. A Él envió Dios para poder demostrar su amor, para poder expresar su amor a la humanidad. Ahora, si el Señor nos ama y Él nos envía a nosotros a tener la misma forma de pensamiento que Él y nos enseña a amarnos y nos está diciendo que nos amemos de la misma forma que Él nos amó, en algún momento usted se ha puesto a pensar de qué tamaño es ese amor entonces que debemos de practicar como creyentes en cada congregación de las iglesias de Cristo. Porque Él no hacía una diferencia entre justos y pecadores. Él dijo, yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino yo he venido para salvar, para perdonar a los pecadores. ¿Qué hacemos nosotros dentro del cuerpo de Cristo? Es verdad que Cristo no ama el pecado. Dios es contrario al pecado porque Él es santo. Pero en su categoría de Dios, todos son pecadores. Y Él no hace distinción de personas. Santiago dice que hacer distinción de personas es infracción de la ley. Es decir, hacer distinción de personas es pecado. Por eso es bien importante que como creyentes tengamos cuidado con estas cosas. Para que el apóstol Pablo pudiera, hermanos, expresar el amor de Dios hacia la iglesia, él utilizó el amor que se debe de tener dentro del matrimonio. El amor es sacrificial. No puede haber amor sin sacrificio. Por eso es que los ministros tienen que tener el carácter de Cristo. Tenemos que saber lo que hay que hacer frente a cada situación. No podemos tomar una decisión a la ligera, no podemos inclinarnos hacia un solo lado, sino que tenemos que tener una mente constructiva, una mente abierta, para que como iglesia, como ministros de los misterios de Dios, podamos llevar también las cargas de los otros. El Señor Jesucristo dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El día en que Él se manifieste por segunda vez, todos aquellos que salen por ahí en las redes sociales diciendo yo ordeno, yo clasifico, yo digo, yo dicto, yo declaro, si no tienen una relación con Dios, si no están fijándose en moldear su carácter conforme a la imagen de Cristo, llorarán y se lamentarán. Y Jesucristo dijo, yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo era la forma de proceder de Cristo Jesús? Les invito a que pensemos en estas virtudes como hijos de Dios, para que nuestra mente vaya abriéndose, para que vayamos aprendiendo cómo a proceder, cómo vivir, cómo tratar a la iglesia, cómo tratarnos como iglesia, y siempre proceder a lo que conduce
a la mutua edificación, para que el cuerpo de Cristo prospere, para que el cuerpo de Cristo crezca y para que seamos un pueblo victorioso, siendo capaces de llevar sobre nuestros hombros las cargas de los otros. Ponte a pensar, querido amigo, cuántas cosas Jesucristo ha hecho por ti. Ponte a pensar, querido hermano, cuántas cosas Jesucristo hizo por ti. Y también te invito a que pensemos qué podemos hacer nosotros por otros. ¿Qué podemos hacer nosotros por los demás? Desde ahí partiremos en la segunda o siguiente programa. Dios los bendiga. Este es su programa. Has buscado la paz, dirigido por su servidor, su humilde servidor y amigo, y su hermano Abel Pérez, de la congregación de West Palm Beach, Florida. Les saludamos en el nombre de Jesús y que la paz de Jesucristo gobierne su vida. ¿Qué estás dispuesto a hacer por los demás? Siguiente programa. Dios los bendiga. Este es su radio, el amor de Dios para salvación.